Ok, vamos en el 14.1. ¿Horas, Alfa, para empezar? Sí. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor, por permitirnos reunirnos nuevamente, Señor, para tomar esta clase y aprender cada día más de ti, Señor. Gracias, Padre mío, por la disposición de mis hermanos, Señor, de estar en esta tarde, noche, Señor, reunidos, Padre. Y gracias por la vida de mi hermano César, Señor, por tomarse ese tiempo para compartirnos de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por aquellos hermanos que se han de conectar, Señor, que tú apresures sus pasos para que lleguen, Señor, a la transmisión, Señor, y así podamos, Señor, nuevamente, Señor, tomar nuestra clase del día de hoy. Te agradecemos infinitamente, Señor, y que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente y nuestro corazón para poder entender en esta hora tu palabra, Señor, compartida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias por tu presencia divina en nuestras vidas. Amén. Amén. Ok, le decía a Alfa que como Gaby no pudo estar en la predicación del domingo pasado, subí la predicación al grupo. Al grupo, ¿no? Sí, entonces ahí para que vean cómo me las gasto predicando. Igual que las clases, diciendo unas cosas por otras, pero ahí va. Ok, y ahí le dices a Aurelia que le eche un vistazo. Sí. A la preciosa Aurelia. Ok, ¿ya están listas? ¿Ya están en Lucas 14.1? Ok, empieza Angelita, ¿no? Por favor. Sí. Dicen, Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, éste le acechaba, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Ok. Aquí habíamos comentado algo parecido al final de la clase pasada cuando hablábamos de esto de los trayectos que en aquel entonces se les permitía en el día de reposo. Si no mal recuerdo eran como 900 metros lo que se les permitía avanzar o caminar. Y cuando caminaban más de 900 metros pues estaban fuera de la ley, ¿no? Estaban pecando por estar fuera de la ley. Y a esto hacía mención el Señor Jesucristo cuando les dice que quién de ellos, que si su buey tiene alguna necesidad, pues no caminan para darles agua, no tienen sed, no caminan y que saben que están infringiendo la ley en ese sentido, y sin embargo que ante la necesidad más grande de una persona, lo que hacen es juzgar, ¿no? Juzgar fuera de base. Entonces, o con bases, pero siendo que son permisivos, dándole de beber a sus animales, pues cómo no iban a ser permisivos ante las necesidades de una persona como esta persona hidrópica, ¿no? Les decía yo que la enfermedad de hidrópico, yo la investigué porque pues yo tampoco sabía qué enfermedad era esa. Aparentemente dicen que en los intestinos, en el estómago y cosas así, se concentran las sales, y las sales hacen que tengas una concentración de agua, y esa concentración de agua
te da la sensación de que te falta tomar agua y tienes sed constantemente. Entonces, otros decían que la sal hace que se concentre el agua en las extremidades de los pies, pero la mayoría hablan de la hidropesia en el estómago y que eso te causa siempre la sensación de sed. Entonces, que siempre estás necesitado tomar agua, aun cuando pues hayas consumido mucha agua, ¿no? Ese es el hidrópico. Entonces, el caso es que, pues así fue. Y, ¿no es como si fuera retención de líquidos? Sí, es como la retención de líquidos, nada más que creo que está más acentuada hacia el estómago. Ya ves que cuando tienes retención de líquidos, generalmente no estás panzón o cosas así, pero sí tienes las manos hinchadas o los pies hinchados, por eso... Bueno, sí, más bien se supone que por eso dice que se concentra en alguna parte del cuerpo y esa parte del cuerpo es la que se hincha. Sí. Ahora sí que pueden ser por las piernas, las manos, sí, el estómago o alguna parte específico. Pero sí. Bueno, como más fácil es como retención de líquidos, ¿no? En alguna parte del cuerpo. Así es, nada más que en este caso, te digo que, o les platico, que como que no lo asocian tanto, o sea, sí está asociado, pero donde realmente se está concentrando el líquido es en el estómago o en los intestinos, es donde se concentra aparentemente, y es lo que dicen. Ajá. Ok, entonces, dicen los convidados a las bodas, dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a las mesas, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueses invitados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, ¿no? Entonces, el Señor Jesús pues estaba, decíamos que estaba entre la multitud, lo habíamos visto en la clase anterior, estaba entre la multitud cuando pasa esto del hidrópico, de la persona hidrópica, y sigue con la multitud cuando ve que pues las gentes son que son van a la mesa, ¿no? Procurando los mejores lugares. Y la palabra del Señor, pues yo creo que es muy clara en esta parte. Tal vez sea más descriptiva la parte anterior que vimos, que leyó Ojelita, pero en esta parte pues está muy claro el hecho de que pues no procures la gloria del mundo, no procures las cosas mejores, sino que seas humilde para que de esa manera seas enaltecido. Y lo mismo dice cuando hagas comida o cena, les dice al que está haciendo el banquete, que pues procure
servir o hacer las cenas o convidar a la gente que está más necesitada, porque esa es la que realmente no le va a poder regresar el favor, y entonces así su recompensa será en el cielo. Esa parte yo creo que está muy fácil, es parte del llamado que tenemos, que hemos estado viendo, que tenemos para servir, ¿no? Servir en la iglesia o servir donde tengamos que servir. Entonces viene la parábola de la gran cena, ¿no? ¿Lo lees, por favor, Ginita? ¿Lo leo? Sí, por favor. Yo, ok. Dice, parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a escucharse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Ok, si alguien tiene algún comentario lo puede hacer, si no voy a seguir. Dice entonces la parábola de la cena, ¿no? Que este hombre hace una gran cena, pues obviamente está hablando de Dios y su convidada al entrar a la gracia, estar en el reino de Dios. Y entonces pues diferentes gentes por diferentes circunstancias pues se van excusando. Y ya lo habíamos visto en capítulos o partes anteriores, donde pone parábolas parecidas y en otras ocasiones pues la gente también se niega a recibir la palabra de Dios y demás, ¿no? Aquellos que se supone que eran del pueblo judío, a los cuales estaba designada esta palabra de salvación antes que al resto del mundo, pues ellos no hicieron caso. Y entonces la parábola habla de que entonces se invita al resto del mundo, a los gentiles, a ser llamados a estas fiestas del Cordero, o a esta celebración de la fiesta, de este Señor, o luego de los Reyes, porque lo menciona en diferentes parábolas el Señor con la misma característica. Entonces, siempre que vemos este tipo de parábolas, pues sabemos que está hablando de que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, ¿no? Entonces, y por lo mismo pues, le dio potestad a todo aquel que acepta a Cristo como Salvador, de ser llamado Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ese es el meollo de nuestra salvación y es el meollo de este tipo de parábolas, ¿no? Donde las fiestas o los siervos y demás, pues no los principales no hacen su trabajo, ok, o no van no se permiten ser convidados. ¿Alguien quiere comentar algo para seguir? No, está bien, creo Ok, que claro. Oscarito, ¿puedes leer Lucas 14, 25 al 33? el 25. 14, 25 al 33. Que cuesta seguir a Cristo. O sea, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque quien de ustedes que quiera levantar una torre, no se sienta primero
a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla. No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar, o que rey que marche a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000. Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Yo creo que esta parte está muy clara. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Ya saben, si quieren hacer comentarios me pueden interrumpir en lo que doy la explicación para ya no esperar mucho. Dice que si alguno va a Dios, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y termina diciendo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Primero habla de la familia y después habla de los bienes materiales. Pero en el contexto, lo que yo más veo es que muchos de los que piensan ser cristianos, a veces dicen algunos pasajes de la Biblia que la gente muchas veces no acepta el mensaje de salvación porque quiere seguir viviendo en la fiesta, quiere seguir haciendo lo que no le es permitido, quiere seguir haciendo lo que quiere. Y por eso es por lo que terminan pues no aceptando de inmediato el mensaje de salvación. Y entonces, ese es el contexto del por qué muchas veces no lo hacen. Muchas veces diría yo que como el joven rico considera que es mucho lo que tiene por perder y pues prefiere llevársela suavecita, ¿no? Pero el Señor termina diciendo que es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Entonces, quiere decir que aunque él cumplía todas las características, pues estaba todavía en entredicho su salvación, porque pues no había querido sacrificar todos sus beneficios, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con Lázaro y el rico, que cuando están, mientras el rico vivía y Lázaro estaba en la puerta de su casa, pues él no le ofrecía de comer o ayudarlo, cosas por el estilo. Entonces vemos que las riquezas en un momento dado, cuando Dios nos las da, pues básicamente es para beneficiar en la medida de lo posible a la demás gente, ¿no? No tanto para guardar riquezas o hacer fortunas, porque pues esas son las riquezas a las cuales no estamos precisamente llamados. Entonces, el caso es que el Señor aquí pone un parámetro como diciendo, si en un momento dado tú decides seguirme, pues tienes que ser consciente de todo lo que tienes que sacrificar. Tienes que ser consciente de que debes de ser permanente, o persistente, como quieran verlo, ¿no? Entonces, esa es la idea de lo que yo creo que dice más a fondo, como que no nada más para en que te niegues de todo, sino que tienes que estar consciente de que pues es una carrera larga, es una carrera de sacrificio, es una carrera de aceptación de las diferentes cosas que tienes que hacer, de estar en obediencia y demás, pero a la larga, aunque estás en obediencia y demás, yo decía que hay un momento en que haces las cosas ya en automático por obediencia y se vuelve pues algo mecánico, ya no es tan pesado el yugo de seguir al Señor Jesucristo. Entonces, si alguien quiere comentar algo más, pues ahorita es el momento, ¿no? Ok. Entonces seguimos. Cuando la sal pierde su sabor.
Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el mundo, ni para el muladar, perdón, es útil. Se arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Entonces, esta parte es muy simple. Estaba yo hablando de mantenerse. El Señor continúa lo mismo que estaba diciendo con respecto a permanecer y sacrificar las posesiones. Y el Señor dice en esta parte, es la permanencia. Yo creo que esta parte es la que habla precisamente de la permanencia, donde dice que si en un momento dado dejas de ser la sal del mundo, o dejas de tener ese sabor o ese trabajo, pues ya de nada sirves. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con esa sal? Pues que es arrojada afuera, ¿no? Es echada, donde no sirve, es tirada. Entonces, casualmente habla como eso de que echarlo fuera, ¿no? Donde está el lloro y el rugir de dientes, podríamos hablar de que es algo muy similar. Entonces, esa sal no debe de dejar de estar dando sabor al mundo, no debe dejar de estar dando sabor, no debes de dejar de trabajar, debes de persistir en el trabajo del evangelismo, en el trabajo de ser misionero, de ser misionero en el que quieras ser misionero, de enseñar, de servir a la iglesia, ¿no? Lo que hemos dicho, las diferentes funciones que tiene la iglesia, en la que te haya puesto el Señor, pues seguir trabajando en esa, ¿no? Y no apostatar de la fe. Después dice, parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él se refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 90 no deja las 99, sí, en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone, es que estoy leyendo y estoy pensando otras cosas, perdón. Y cuando se encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten de arrepentimiento. Entonces, él lo había dicho el Señor Jesucristo, ¿no? Que vino a los pecadores y no a los justos. Y aquí pues se los está haciendo mención. Aparentemente pues seguía estando él rodeado de la gente con la cual había estado hablando antes, y el Señor Jesucristo seguía diciendo una parábola tras otra, o enseñando o dándoles palabra una tras de otra ocasión. Y bueno, pues aquí se ve, ¿no? Que los publicanos que decían, ¿no? Que como estaban publicanos y pecadores oyendo la palabra y se habían acercado para oír la palabra, que entonces los fariseos y los escribas pues eran los que estaban haciendo estas murmuraciones, como siempre, ¿no? Como siempre, porque ellos pues eran los que se creían justos. Luego sigue la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta, hay celebración, hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente, cada quien que acepta
la salvación de Cristo, ¿no? Y entonces, léete el hijo pródigo, Gelita, por favor. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ok. Pues es lo mismo que veníamos platicando, ¿no? Respecto a que aquellos que están perdidos y encuentran la salvación, pues hay fiesta en el cielo. En este caso había fiesta en la casa del Padre. Y pues no hay mucho que decir, porque estas parábolas pues son muy claras, al menos para nosotros ya en nuestra actualidad pues es algo muy claro, y el centro del mensaje pues siempre nos lo están repitiendo. ¿Alguien quiere comentar algo más con respecto a carácter o lo que sea del hijo pródigo o de alguna de las otras parábolas? ¿No? Ok. Entonces dice la parábola del mayordomo infiel, ¿no? Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quitó la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Dijo,
él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esto ya lo habíamos comentado antes, de que los satánicos hacen música y hacen varias cosas y tienen sectas secretas y cuantas cosas necesitan, y la verdad es que a veces sí son más agresivos en llevar a cabo sus acciones que nosotros, ¿no? Con respecto al evangelio o evangelizar. Y dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es de vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, ¿no? Entonces, aquí primero les dice de este mayordomo, que era un mayordomo tranza. Y el mayordomo tranza dice, ¿de qué manera puedo quedar bien una vez que me quiten del cargo, para no tener que trabajar, que ya no voy a poder trabajar aquí, y para que me reciban en las casas donde de las otras personas que le deben a mi amo? Y entonces les baja las cuentas. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes le daría trabajo a este mayordomo después de ver que antes de irse les está rebajando la cuenta a ustedes mismos para para tener quedar bien con ustedes y transando a su amo? ¿Ustedes le darían chamba? No. Yo creo que no, es un mal concepto. O sea, yo no le daría chamba. ¿Con qué te dejo mis cosas? Pues sí, si aquel que tiene mucho, no sé, el otro dueño al que tú le debías tiene mucho, y y él puede ser que no se dé cuenta de que se lo están transando, pues tú que tienes pocos te vas a dar cuenta una vez que te dejen la ruina, ¿no? Ajá, ¿no? Sí, no, yo no le daría chamba. Como que eso fue un ejemplo que yo creo que nadie lo llevaría a la práctica. Entonces, y todavía el amo, dice en el 8 que todavía el amo alaba la actitud sagaz de este cuate, ¿no? Cuando yo diría, oye, ¿sabes qué, mano? Te voy a refundir en la cárcel, a ver qué voy a hacer, ¿no? Digo, yo sé que la palabra nos llama a perdonar y demás, pero yo sé que también en la práctica casi nunca lo hacemos. Entonces, yo sí mínimo le levanto un juicio hasta que me pague o algo así, hasta que recupere lo que se ha transado. Pero yo creo, eso lo digo, pero la verdad es que no sabemos cómo actuamos. Pero a lo que voy es que todavía lo alaba el dueño, ¿no? El amo lo alaba por su sagacidad, por haber hecho sagazmente.
Pero entonces el Señor Jesucristo pone un ejemplo que es lo que yo decía, por lo que dice el alto. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría. Precisamente una de las predicaciones, la predicación pasada de Joyas, hablaba yo de los dones y los frutos espirituales. Entonces, la verdad es que necesitamos que el Señor, con su bendito Espíritu, nos dé la suficiente inteligencia y sabiduría como para hacer un frente o llevar a cabo un evangelismo más fuerte, más agresivo, un evangelismo más eficaz, en forma individual, no tanto como iglesia. Porque sí, como iglesia vamos a tener ese resultado si lo lleváramos a la práctica en forma individual. Entonces yo creo que sí nos falta a veces tener un cierto estímulo hacia el evangelismo, como que nos hace falta estar un poquito más sensibles ante la necesidad de la gente que nos rodea, ¿no? Al menos lo digo por mi caso. Y dice el Señor Jesucristo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. No se está refiriendo a que hagas injusticia, sino que trates de ser sagaz, ¿no? Para que cuando estas falten los reciban en las moradas eternas. Esto se refiere a ser sagaz, ser inteligente, ser activo, es ser proactivo, tener un plan diseñado para poder trabajar y tal vez a juntarte a la gente del mundo, tratar de ser empático con ellos en algunos sentidos para poderlos llevar a los pies de Cristo, ¿no? Yo lo estoy viendo que es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que no estemos precisamente en contra del mundo, que nos apartemos del mundo, porque Él mismo lo dice que es imposible que nos apartemos del mundo, y que estamos propensos a sufrir tanto las injusticias del mundo como a estar relacionados con las injusticias del mundo para poder, no porque las practiquemos, sino que, por ejemplo, ¿quién no tiene amigos que dicen groserías de continuo, no? O sea, tú estás platicando con ellos y se les sale una que otra grosería, aunque no sean muy groseros, se les sale una que otra grosería, y entonces no por eso vas a pintarle una cruz y decirle, no, cruz, yo ya no voy a seguir contigo, ¿no? O ya no quiero hablarte. Es algo así a lo que creo que el Señor Jesucristo nos está invitando, a que tratemos de ser más empáticos con la gente del mundo y su forma de ser, para que podamos en un momento dado llevar el Evangelio. Y entonces dice que el que es fiel en lo poco, pues también lo es en lo mucho, y que el que es infiel en lo poco, pues también lo es en lo mucho. Entonces, si cuando tienes, siempre que habla de los talentos y demás, ya lo hemos platicado, está hablando realmente de los dones espirituales o el trabajo que el Señor te ha dado, o las actividades que tú puedes hacer dentro de la iglesia para el evangelismo y el servicio de la iglesia, y que si no lo manejas bien, no eres constante, no tienes una relación, pues seguramente tampoco lo puedes ser en más, y por eso no se te da más. Por eso en la parábola de los siervos es cuando también al que tiene menos, pues se le quita lo que tiene y se le da al que tiene más, ¿no? Pero casualmente al que tenía menos, pues se le manda afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, efectivamente está hablando de que esa persona, a pesar de que tenía dones, va a sufrir un castigo eterno, ¿no? No estoy hablando de la salvación, ya sabemos que la salvación no se pierde, pero también hemos platicado de que si realmente eres salvo, pues realmente vas a estar en obediencia y vas a estar trabajando, vas a ver la necesidad que existe en el mundo y en la gente que no tiene, mientras que si no estás en esa relación con Dios, pues difícilmente vas a ver las necesidades de los demás, ¿no? O vas a poder servir. Y al contrario, te vuelves una persona que acostumbra a hacer el mal, tiendes a hacer el mal, no nada más hacia ti, hacia tu persona, sino hacia todos los que te rodean. Entonces, dice en el 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel,
¿quién te va a confiar lo verdadero? No, lo que yo decía, si no le fuiste fiel a tu amo, pues, yo pensaría que no vas a ser fiel para nadie, ¿no? Si aquel que te dio la confianza no la supiste responder, pues ¿quién te va a dar confianza con esas cartas? Entonces, dice el 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿No? Lo mismo, ¿quién te va a dar el trabajo? ¿Quién te va a permitir que trabajes? ¿O quién te va a dar alguna retribución por el trabajo que haces? O una justa retribución, porque siempre va a estar entredicho si estás haciendo las cosas correctamente. ¿Sí? Y termina con algo, el 13, que es muy evidente, que es muy contundente, que dice, nadie puede servir a dos señores, ¿no? Dice, o sirve, porque dice, sirve, porque si o aborrecerás a uno, o amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro, ¿no? Entonces, pues ese es el punto, ¿no? No podemos amar a Dios o no, y amar al mundo, o estar en el mundo, y ya lo ha dicho el Señor, o dar agua amarga y agua dulce. No se puede. Estamos designados a hacer la voluntad de Dios. Estamos predestinados para hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas bien, y hacer las cosas correctas, ¿no? Y bueno, lo que yo decía, ¿no? La frecuencia del uso, la frecuencia de la obediencia, la frecuencia de la fe, pues es lo que te lleva a cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Creo que en la predicación que estaba yo dando la vez pasada, el domingo, estaba platicando sobre esto. Porque tocábamos un versículo donde decía que pues ya no estamos sujetos a la ley. Entonces, sin embargo, el mismo versículo decía que pues de todas maneras nosotros éramos la ley, en nosotros está la ley, porque nosotros optamos por cumplir la ley en automático cuando estamos en la presencia del Señor. La misma obediencia nos lleva a tener en automático la ley, nos lleva en automático a cumplir los dos principales mandamientos de la ley, que era amar a Dios por sobre todas las cosas y el otro amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, cuando estamos en esa obediencia, en automático estamos cumpliendo esos mandatos. Después dice, bueno, y aquí donde dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, o sea, ¿por qué hasta Juan? Pues porque ya después viene el Evangelio del Señor Jesucristo en su salvación. Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Cuando Juan decía, arrepiéntanse de sus pecados, ya no era como era la ley del pueblo judío de tener los sacrificios de un cordero, de los palominos o todo eso, sino que ya nada más era tan simple como arrepentirte de tus pecados y ser bautizado en agua y resurgir en este nuevo hombre, ¿no? Y sin embargo, este evangelio aún era previo al evangelio que después se suscita en la iglesia, que era el evangelio de la expiación de pecados a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, aquí está hablando de esos dos evangelios, ¿no? Primero, que la ley se cumplía como tal para la expiación de pecados hasta Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no es más que el preámbulo a la salvación a través de la sangre del Señor Jesucristo,
que ya después es difundido por los mismos apóstoles y la iglesia primitiva. Entonces, yo creo que a esto es a lo que se está refiriendo, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. O sea, la ley a fin de cuentas se cumple, lo que yo decía, la ley no se frustra, la ley no se impide, la ley no, como dijo el Señor Jesucristo, no vengo a abrogar la ley sino a cumplirla. A esto se refería, a que Él va a hacer que nuestro yugo sea más fácil para poder cumplir la ley. Entonces dice, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿No? Entonces, ¿alguien quiere comentar algo? Ya habíamos platicado en algún momento dado de que esta es una parte muy importante, porque habla de que todavía cuando el Señor Jesucristo no había muerto, la gente que moría, que era justa o que había hecho el bien o que había padecido durante su vida, como aquí lo muestra, esta gente estaba en el seno de Abraham. Y una vez que moría la gente que hacía el mal, pues ellos estaban en el Hades. Y ahora, ya con el Espíritu del Señor Jesucristo, la mayor parte de la gente pues ya puede estar en lugar de estar en el seno de Abraham, porque el Señor Jesucristo bajó por los que estaban en el seno de Abraham para llevarlos después de su resurrección. Y eso quiere decir que todos los que mueren a partir de ese momento ya no van al seno de Abraham, sino que ahora están en la presencia del Señor Jesucristo, arriba en el cielo, aunque después vayan a estar transformados, vayan a ser transformados para ya estar en ese cuerpo incorruptible en la presencia de Dios. Por eso mucha gente cuando muere dice que oyen las huestes celestiales cantando y alabando y demás, y pues uno, digo, es lo que yo creo, o de lo que yo deduzco, porque ya están en alabanza, y ya nada más van a ser transformados a ese cuerpo incorruptible, van a ser reencarnados, ¿no? Antes, primero reencarnados, resucitados y luego transformados, encontrándonos con el Señor Jesucristo en los cielos para estar en la presencia del Señor ya en ese nuevo cuerpo incorruptible.
mucha gente dice, ¿no? ¿Qué pasa con el alma? Entonces el alma, donde va primero era al seno de Abraham o al Hades. Y ya desde entonces, por eso mucha gente también se siente en el infierno cuando muere, y mucha gente se padece ciertos tormentos, o ve que la gente está en tormento a pesar de que todavía no es la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces ya están en tormento en forma inmediata en cuanto mueren. Y eso yo creo que es la parte importante, que pues parte de lo que habíamos dicho de que tenemos que ser audaces, es parte de lo que la gente debería de conocer, o deberíamos de darles a conocer, que efectivamente existe un castigo y es eterno, ¿no? Y que es tan fácil como hacer el bien o hacer el mal. Seguimos. Dice ocasiones de caer. En el 17, ¿no? Dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, esta parte pues es muy fácil de entender. Sigo hablando de hacer el bien, ¿no? Dice, hablando de la falsa doctrina, hablando de las falsas enseñanzas y de cosas por el estilo, del mal testimonio y otras cosas, pues aquí el Señor es donde encaja todo esto. Y dice que si pues alguien está haciendo de tropiezo por cualquier cosa hacia los demás, hacia la gente inconversa, pues que mejor le fuera que le atasen una piedra de molino al cuello, ¿no? Y que lo arrojaran al mar. Entonces, pero se está refiriendo a eso, a recibir o una falsa doctrina, o una mala enseñanza, o un mal testimonio. Al menos eso creo que es en las formas en las que nosotros podemos afectar a la gente que nos rodea, ¿no? Con respecto a por los que pudiera venir un tropiezo en la creencia, un tropiezo en la fe. Y entonces por eso dice en el 3 que miremos por nosotros mismos, ¿no? Y después comenta nada más un punto, no está comentando todo en general. Dice que si tu hermano te es ocasión de caer, te pecare contra ti, pues que lo perdonares. Y que no importa cuánto, si viene 7 veces al día, ¿no? Y que las 7 veces lo perdonarías. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene hablando de la mayordomía, cuando viene hablando de la salvación, viene hablando del reino de Dios, ¿no? Habla del divorcio y habla de otras cosas. Entonces, sigue hablando, sigue estando dentro de esta misma multitud, sigue dándoles ejemplos. Entonces, viene hablando de un contexto general de cómo debe ser el carácter del cristiano, ¿no? A través de qué se salvan, cómo deben de hacer buenas obras, cómo deben de ser fieles, cómo deben de ser obedientes, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo somos la sal del mundo. Todo eso que hemos estado leyendo en esos capítulos, todo eso es un ejemplo que va dando el Señor Jesucristo para que les vaya quedando claro las parábolas, la asociación entre las parábolas. Y entonces, aquí es cuando está hablando también de que pues deben de recibir una sana doctrina, y de que, como contexto de lo anterior, de que también debemos de saber perdonar. ¿Se acuerdan que estaban diciendo que los fariseos y demás decían, empieza todo esto cuando dicen los fariseos que él no sabía con quién estaban comiendo, porque si él supiera con quién estaban comiendo, entonces, pues es cierto, no lo haría, ¿no? Y es cuando él les dice que pues
que ellos son hipócritas y otras cosas, que porque pues él viene por aquellos que se han perdido. Y entonces aquí le sigue diciendo lo mismo, que tienen que saber también perdonar las faltas, los defectos o los errores que otras personas tienen. Es parte de esa audacia que decía, o esa empatía que yo les decía, que debemos de tener ante los demás o ante la gente del mundo para pues poder hablarles de la palabra de salvación, ¿no? Eso es más o menos como yo lo veo, que el Señor está preparando, sigue preparando ese concepto general de cómo debe ser el carácter del cristiano. Dice, aumentanos la fe, ¿no? Fíjense, para cerrar esta parte, prácticamente no cerrarla, pero sí como que cerrando el tema de todas las parábolas que había estado diciendo el Señor Jesucristo, una vez que les habla de esto de que pues deben de perdonar, deben de ser tolerantes y demás, como parte de una táctica de guerra, una táctica de ataque, una táctica de salvación, por decirlo de alguna manera, entonces les dicen los apóstoles que les aumente la fe, ¿no? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería, ¿no? Y yo creo que aquí es algo parecido como cuando dice lo del monte, o tal vez sea el mismo momento, y tal vez puso los dos ejemplos con respecto a la fe, ¿no? Entonces el Señor les está hablando de que la fe es algo no necesita ser muy grande, pero sí necesita ser algo consistente, algo sólido. Sí, el deber del siervo. Si alguno de ustedes tiene un siervo que ara o apacienta el ganado, ¿acaso cuando él vuelve del campo le dice, pasa y siéntate a la mesa? No, más bien le dice, prepárenme la cena y arréglenle la ropa para servirme, mientras yo como. Después podrás comer y beber tú. ¿Y acaso se agradece al siervo el hacer lo que se le ordena? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho nada, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Así es. ¿Quieren comentar algo de lo que hemos estado leyendo o sigo? Sigue. Dice, ¿quién de vosotros que teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No? O sea, ¿quién en aquel entonces nos está dando a entender que los siervos que habían apacentado en el campo, llegaban a hacer todavía la cena y a prepararle al amo y demás, ¿no? Entonces dice, ¿no le dices más bien prepara la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿No? Entonces le dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y entonces yo pienso que no. Y entonces dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha dicho y ordenado, decid, siervo inútil, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿No? Entonces, yo creo que leído por Oscar y leído de esta manera, pues, está muy claro. No estamos haciendo otra cosa más que lo que tenemos que hacer, y esto lo está diciendo el Señor Jesucristo porque vuelvo a lo mismo. Les estaba diciendo que deben de perdonar, de que deben de ser inteligentes, de que deben de ser espléndidos o ver por la gente necesitada, y varios puntos en los cuales tienen que afinar su relación con Dios, su obediencia a la palabra de Dios. Y después les dice al final de eso que el bautismo de Juan era el que estaba dando inicio a esta parte de la ley, ¿no? De cumplirla por automático,
y que la ley se iba a seguir cumpliendo, porque pues cumpliendo esas cosas se cumplía la ley. Y aquí les dice otra vez lo mismo, dice, entonces cuando ellos le dicen aumentanos la fe, él les dice, bueno, pues es que la fe es algo muy fácil de llevar a cabo, pero les dice después, ¿no?, que una vez que ellos están haciendo todas esas cosas en las cuales el Señor los está capacitando, que entonces, cuando ellos estén cubriendo todo eso, que entonces no son otra cosa más que siervos fieles, que lo que tenían que hacer, que era lo que se les había mandado, eso es lo que estaban haciendo. Sí me expliqué este punto de vista, ¿verdad? Sí. Ok, Gelita, avítate los 10 leprosos, ¿no? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ok. Fíjense, son 10 leprosos y se paran de lejos y le dicen al Señor Jesucristo. Lo digo muy rápido para que se lo imaginen más fácil. Le dicen, Señor, sálvanos, ¿no? Desde lejos. Y entonces... Sánanos. Sánanos. ¿Qué dije? De sanar. Sálvanos. Ah, sí. Eso Sánanos. Sí, ustedes me entienden. Entonces, le dice, Señor, sánanos. Y entonces, el Señor Jesús les dice, ellos les dicen, ten misericordia de nosotros, ¿no? Y entonces, el Señor les dice, les dice en el 13, y alzando la voz, diciendo Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. O sea, ni siquiera les dijo, tus pecados son perdonados, sean sanos, nada. Les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y entonces, que mientras ellos iban, entonces son limpiados. Y al ver uno de ellos que es limpio, él es el único que se regresa, ¿no? Entonces, y después hace una mención en la palabra como diciendo, y que se regresó era samaritano, ¿no? Mientras que los judíos y los samaritanos no se podían llevar y demás. Este samaritano viene y le agradecerle al Señor. Y entonces el Señor Jesús le dice, ¿no eran 10 los que fueron limpiados, no? Y dice, ¿dónde están los otros 9? Entonces, dice el Señor en el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, los demás no dicen qué nacionalidades eran, pero sabía que él era samaritano, el Señor Jesucristo. Dice, y este extranjero, este samaritano viene y es el único que viene a darle gracias a Dios. Cuando los de Samaria también creían en Dios y todo eso, en el mismo Dios de los judíos y demás, pero sin embargo no era a fin de cuentas judío, ¿no? Era un país que simpatizaba con la religión judía. Bueno, no un país, perdón, una nación o una ciudad, algo así. Entonces, dice, le dice el Señor, pues levántate, tu fe te ha salvado, ¿no? Entonces, yo creo que esas son nada más las partes importantes que hay que comentar en esta parte. Ok, pues yo creo que ahí nos quedamos, chicos. Lo dejamos en la venida del reino, que era una parte muy importante en la cual nos vamos a extender, porque esta parte de la venida del reino
es lo que yo estaba viendo que les decía que debe de coincidir con, si no mal recuerdo, era Lucas 21, pero no me acuerdo bien. Sí, con Lucas 21. Entonces, que les decía yo que el estudio llegué hasta el 20 más o menos, por si alcanzábamos a llegar de chiripada hasta el 20. Y dije, voy a ver el 21, a ver si esta parte del reino coincidía con la parte del 21, de Lucas 21, y está relacionada con Mateo 24 y Marcos 13 en unas partes. Entonces me extraña que primero como que dé este enfoque y después llegue hasta Lucas 21, ¿no? Prácticamente 2 capítulos y medio después. Pero bueno, eso lo vemos después, en la próxima clase. Y aquí le paramos, la venida del reino. Ok, pues hasta aquí quedamos. Clarice, ¿nos despides, manita, por favor? Señor Jesús, gracias te damos, Padre, porque sé que tú nos has hablado. Te pido que seas tú el que guarde nuestros corazones de todo mal y que esta palabra que tú has dado a través del hermano César se quede grabado en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. También te pedimos que seas tú el que nos recuerde las parábolas que nos han mostrado, porque ellas son las que nos dan enseñanza en cada momento. Y te doy gracias porque durante la noche tú nos cuidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues nos vemos, que Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. A ustedes. Saludos a sus familias, besos y saludos. Igualmente, dulces sueños. Gracias. Bye. Bye.